Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telemétrico F1 con toda la información de la Fórmula 1, pero además con historias. Historias que ante cada revisionismo trasciende en elementos nuevos. A propósito de la explosión de las plataformas, tenemos, nuevos testimonios que componen grandes duelos de la Fórmula 1 de una manera distinta, de una manera diferente. Y si no la componen de una manera diferente, reinstala algunos elementos en la narración de la historia que nos recuerda quién es quién. Había dos protagonistas en 1976, el señor Niki Lauda y el señor James Hunt. Les recomiendo la película Rush para quien no lo vio, para entender que eran los dos mejores pilotos de la época y que los dos se disputaban el campeonato del mundo. En aquel 1976 pasaban cosas y había discusiones que hoy parecen de otro mundo. El briefing, o el meeting o la reunión de pilotos previo al Gran Premio Nürburgring en 1976 planteaba un debate. Niki Lauda le decía a todos sus compañeros que en Nürburgring, por la velocidad en la que iban los autos, ya no se podía correr más. Nürburgring era un circuito que se metía en la selva, que medía 4 veces más de lo que mide hoy un circuito convencional, tenía riesgos por todas partes y de hecho hoy la versión que conocemos de Nürburgring es mucho más acotada. Posiblemente algunos nostálgicos, entre los que me incluyo, recuerde aquel lejano Nürburgring de los años 70, pero era efectivamente muy peligroso. Lauda intentó en aquel momento convencer al resto de sus compañeros de no correr, pero la mayoría dijo lo contrario. Entonces, la carrera se corrió. La carrera se corrió a pesar de lo que Lauda sugería. Era el campeón del mundo en 1975. Su palabra valía mucho. Pero este era el escenario. Parece un circuito de rally. Es algo totalmente anacrónico, fuera de contexto para autos que volaban, como ahora, pero en aquella época y con menos seguridad. Este sector, la salida de la curva Berwick, era el sector clave sobre el que se fotografió el destino de Niki Lauda, porque aquí tuvo el accidente que llevó a que su Ferrari terminara envuelta en fuego. La imagen que todos recordamos es esta, lamentablemente. Impacto con otro auto, salida a esa pequeña curva que tenía antes de pasar ya la segunda mitad del circuito y un Niki Lauda que no muere, pero que termina calcinado. Se lo intenta sacar, está consciente, habla, pero con el correr de las horas y de los días, la afectación a sus pulmones era realmente difícil de recuperar. Por eso se fue varias carreras hasta volver al Gran Premio de Monza. Era líder del campeonato, la ausencia justamente de Niki Lauda le permite a James Hunt acercarse en el campeonato, ganar muchas carreras y matemáticamente pasar a ser el otro gran candidato de 1976. Niki Lauda, y este es un elemento muy interesante para traer, dijo a una entrevista a mi amigo, compañero y colega Pablo Viñone en 1996, cuando Pablo le preguntaba si efectivamente alguna vez se había podido saber qué pasó con esa Ferrari en aquel drama del año 76, Lauda respondió lo siguiente: el problema surgió en la suspensión trasera izquierda, una junta de magnesio que conectaba un brazo de la suspensión con el motor. Las pericias eran muy limitadas. Era la lectura del Lauda, que como él decía, incluso en la película Rush, leía el auto con la cola. No había tanta telemetría en esa época. ¿Y dónde estaba ese brazo de suspensión de magnesio que se unía al motor? Estaba aquí. Esta es una radiografía del 312 T2 de 1972 y fíjense que la suspensión tenía un ancla con el motor. Esto se presume que es lo que se rompió y lo que llevó a esa inestabilidad a Niki Lauda, que lo hizo pegar con una banda y después con la otra hasta incendiarse. Esto es lo que dice su pericia y lo que hicieron o lo que dijeron o lo que concluyeron, pericias muy modestas en comparación a las que podemos llegar a tener hoy cuando un auto tiene algún tipo de dificultad. Pero esta era una característica de aquella Ferrari, este brazo de suspensión de magnesio que estaba sujeto al motor y que aparentemente, como dice Niki Lauda, se cortó. ¿Y este hombre es Alistair Caldwell, era el jefe de James Hunt, era el jefe de McLaren, era el hombre que se le puso al lado del cockpit a James Hunt en el momento que Hunt casi cede a la posibilidad de no correr la última carrera en Fuji bajo un diluvio tremendo y también por sugerencia de Niki Lauda, pero fue Alistair Caldwell quien se le paró al lado y le dijo: te pones el casco, te calzás los guantes, no hables más y corre.
y por eso esa carrera de Fuji del 76 se corrió. ¿Quién fue el otro hombre clave que ya estaba en una transición entre ser representante de pilotos y dueño de la categoría? Lo conocen, Bernie Ecclestone, que en aquel momento le tenían que pagar a la televisión para que vaya a tomar algunas imágenes del Campeonato Mundial de Fórmula 1. No es lo que es hoy. Pero en aquel momento las televisoras se quejaban porque la carrera estaba a punto de no correrse. Y Bernie Ecclestone retruca: si yo les hago correr esta carrera de Fuji, a pesar de todo lo que dicen los pilotos por el diluvio, ustedes se comprometen a grabar todas las carreras del año a partir de 1977. Fue la apertura de la puerta grande de la televisión a las carreras como las concebimos hoy, transmitidas para todo el mundo y a lo largo de toda la temporada. Ese movimiento lo hizo Bernie Ecclestone en un momento muy sensible, como era la negativa de Niki en particular, apoyado por James Hunt, de no correr en Fuji. Dos elementos claves, ¿no? El tubo de magnesio, la aparición de dos personajes que dieron vuelta comercialmente a la historia de la Fórmula 1, más allá de toda ética discutible, y después la historia conocida. La carrera se corre, Andretti gana, James Hunt llega tercero, Niki Lauda termina abandonando porque él no podía ya correr en esas condiciones, su cara estaba destruida, las secuelas del accidente de Nürburgring todavía estaban visibles, palpables, y sobre todo en su memoria, lo que lo llevaban a ser un piloto todavía más prudente, abandona la carrera y esto le permite a James Hunt consagrarse campeón del mundo en 1976. Su único campeonato del mundo, un hombre que era las antípodas de Niki, pero que de todas maneras también puso su cuerpo y su valor en juego para alcanzar la máxima corona.